Chicos, buenos días. Disculpen, no sé que mi computadora se volvió loca. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Disculpen por la tardanza. No sé qué pasó con la conexión a mi internet. Comenzó a fallar y no ingresaba. Pero ya bueno, ya se arregló muy mal. Ya estaba a punto de suspender la clase el día de hoy. Por favor, que siempre salúdenme por el audio, no por el chat. Falta respeto. Buenos días, profe. Y enciendan siempre su cámara, todos. No esperen que se los diga todavía. Profe, y encendí mi cámara. Ya, los que faltan. Profesor, no la veo. Ahorita no ve. Lo que pasa es que mi cámara está enfocando en la pizarra y yo estoy en la computadora para tomar asistencia. Aquí estoy. Ya aparece. Ya ven, chicos. Chicos, están acá con ustedes. Muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Chicos, es un gusto, como siempre, poder estar nuevamente con ustedes. Y el día de hoy sí tenemos que trabajar, porque tenemos que avanzar ya los temas. ¿Está bien? Y bueno, por favor, creo que está de más decirles que enciendan su cámara, chicos, todos con la cámara encendida, y bueno, y estén atentos a la asistencia. ¿Sí? Continuamos. Algo rapidito, chicos. Acosta. Presente, profesor. Bien. Alzamora, Renato. Presente. Lucero Branda. Lucero Branda, faltó. Fabio Cajigas. Fabio, ¿estás o no? Fabio, ¿qué pasó con Fabio? ¿Se quedó dormido? Faltó. Dani Campoblanco. Presente. Muy bien. Keren Donaire. Presente, profesor. Diana Espinosa. Diana Espinosa, faltó. Ángel Gutiérrez. Ángel Gutiérrez, faltó. Milagros Guamaní. Presente, profesor. David Lévano. ¿Dónde está David? Castañeda. Fabricio Mendizábal. Presente, profesor. Cantal Peña. Presente, profesor. Zaida Ramírez. Presente, profesor. Adriano Rangel. Está. Diego Rangel. Diego Rangel, ¿cómo está? Manuel Rosillo. Manuel Rosillo. ¿Dónde está? Minerva Rúa. ¿Dónde está? Nathan Salas. Presente, profesor. Sergio Sarmiento. Presente, profesor. Cielo Torres. Presente, profesor. Adriana Valdés. Carlos Zúñiga. ¿Dónde está Carlos Zúñiga? A ver, chicos, ¿cuántos somos? Somos 14. Hay algunos alumnos que no han contestado en la asistencia. Profesor, un ratito. Profesor, la alumna Ariana quiere ingresar a la reunión. Sí, justamente acabo de estar. ¿Quiénes son los que recién han ingresado? Díganme para colocar en la asistencia. Buen presente, Apellido. Rosillo. Rosillo. Yo, profe, buenos días. Nombre. Ariana Espinosa. ¿Qué pasó? Tardanza. Otro que entraba más tarde. Profesor, me había confundido de link, disculpe. ¿Alguien más que? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Ya bueno. Ariana Valdés. A ver, chicos. Yo les he dicho bien claro que no me escriban por el chat.
entiendan, por favor. No me escriban por el chat. Prendan su audio. Quiero escucharlos a ustedes. Renato Zamora dice. No me escriben siempre por el chat. Yo les he dicho que siempre es por el por la cámara. Diré por el audio, perdón. ¿Está bien? Ya, ok, por eso no puedo hablar. ¿Cómo que no puedes hablar? Porque mi internet está lentísimo. Sí, seguro. A ver, chicos. El día de hoy sí ya vamos a avanzar nuestro primer tema en trigonometría. Acuérdense que solamente tenemos una clase a la semana, lastimosamente. Vamos a avanzar. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el tema de... ¿Cuál es el primer tema que vamos a desarrollar? ¿Recuerda cuál es el primer tema? Profesor, dice Adriana Valdés, si le puede aceptar, por favor. Ahorita la sé. Me parece perfecto. No, está. No hay nadie en sala de espera. Ya. Ángulo trigonométrico, sí, el primer tema. Listo. Chicos, ¿qué es un ángulo trigonométrico? ¿Sí? ¿Cómo se forma un ángulo trigonométrico? ¿Qué es un ángulo trigonométrico? ¿Sí? Un ángulo trigonométrico, chicos, un ángulo trigonométrico se forma por la rotación de un rayo. Acá tenemos un rayo, este es el punto de origen del rayo, desde el punto A. ¿Sí? Un ángulo trigonométrico se forma cuando yo hago girar este rayo, ya sea en sentido horario, o en sentido de la hoja de reloj, o en sentido antihorario. Para este ejemplo, le voy a poner que vamos a girar este rayo en sentido horario, perdón, en sentido antihorario. O sea, se ha generado así, ha girado en ese sentido. ¿Está bien? ¿Eso lo vamos a copiar? ¿Cómo? ¿Lo vamos a copiar? Por supuesto. Bien. Ahora, chicos, acá tenemos el ángulo trigonométrico. El ángulo trigonométrico se forma al girar este rayo. En este caso lo pueden girar en el sentido antihorario o en sentido horario. ¿Sí? Este rayo lo hemos girado desde el punto A hasta el punto A', está acá. Y se ha formado aquí el ángulo trigonométrico. ¿Sí? La medida es θ. Acuérdense, en trigonometría, chicos, acuérdense. Ojo, en trigonometría es importante el giro. ¿En qué sentido el ángulo se está moviendo? ¿Sí? ¿En qué sentido se está moviendo el ángulo? O se ha formado el ángulo, ¿sí? Ya sea en sentido horario, que es en sentido de la aguja de reloj, obviamente, o en sentido antihorario, que sea en contra del sentido de las agujas de reloj. ¿Sí? Es muy importante, ¿sí? Algunos elementos importantes. Por ejemplo, acá tenemos OA. OA vendría a ser ¿qué? OA vendría a ser el rayo. ¿Sí? El rayo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el punto O. El punto O, ¿qué vendría a ser? Es lo mismo, ¿no? Es el origen del rayo. Origen. ¿Sí? Y tenemos θ. ¿Θ qué vendría a ser? Θ vendría a ser la medida. ¿Medida de qué? Medida del ángulo. ¿Está bien? A ver, algo importante que vamos a ver aquí, chicos. ¿Sí? Punto A, algo importante. Vamos a verificar aquí el sentido. Puede ser, vamos a verificar lo que es ángulos negativo o positivo. Chicos, en esta parte nosotros vamos a aprender cuándo un ángulo trigonométrico es positivo y cuándo un ángulo trigonométrico es negativo.
¿Está bien? Ok. En primer lugar, aquí vamos a dibujar, primero vamos a graficar un ángulo. Aquí. Vamos a graficar un ángulo. No, ahí tenemos el ángulo AOB. ¿Está bien? Cuando el ángulo se ha formado en sentido, por ejemplo, aquí tenemos el sentido antihorario. Acá tenemos sentido antihorario. Sentido antihorario. Sentido antihorario. Antihorario. El sentido antihorario. Quiere decir, acá lo ponen entre paréntesis, en contra de las agujas de reloj. Eso significa, de las agujas del reloj. Eso significa sentido antihorario. ¿Está bien? Sentido antihorario. Ahí está, para que no se olviden, lo voy a así con negrito. Sentido antihorario. Cuando el ángulo se ha formado en sentido antihorario, chicos, el ángulo, para el caso de teta, este ángulo va a ser ¿qué? Va a ser Positivo. 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 ¿Está bien? Quiere decir, si es positivo, quiere decir que teta, ese valor de teta, es positivo. Acuérdense, positivo. Sí quiere decir que teta tiene que ser mayor que 0. ¿Está bien? Eso significa que es positivo. Cuando el ángulo está en sentido antihorario, se forma en sentido antihorario, el ángulo quiere decir que es en contra de las agujas del reloj, quiere decir que el ángulo es positivo. Es decir, que teta es mayor que 0. ¿Está bien? Segunda parte. Cuando el ángulo se ha formado a favor, o sea, a favor de las agujas del reloj, o sea, sí, a favor, ahí tenemos el ángulo AOB, a favor de las agujas del reloj, es decir, en el sentido ¿qué? En el sentido horario. En el sentido horario, ahí tenemos el sentido horario. El sentido horario. ¿Qué significa el sentido horario? A favor De las objetos del reloj. de las agujas del reloj, de las agujas del reloj. Eso significa. El ángulo que va a ser. El ángulo que va a ser. El ángulo Negativo. necesariamente tiene que ser negativo. ¿Se ve ahí? Ahí está, sí se ve. El ángulo es negativo. El ángulo es negativo. Está bien, ahí está el signo menos. Quiere decir que el teta tiene que ser necesariamente menor que 0. ¿Está bien? Ojo, eso es muy importante, chicos. Así que no se olviden. Cuando el sentido es horario, ahí está el sentido que está indicando. Acuérdense, la hoja del reloj así, acá, para los que no saben mirar la hora, ahí está la hoja del reloj. La hoja del reloj va en este sentido, ¿no? Ahí está, horero, minutero. El reloj gira así, ¿sí o no? Sí, profe. Así. Cuando es sentido, este sentido, ¿qué sería? El sentido horario. Al revés, sería el sentido antihorario. Por eso aquí, miren la flechita, sentido horario. Y al revés, como está acá lo voy a poner así, un negrito. Sentido antihorario y sentido horario. ¿Está bien? Pero estoy copiando. Ok. Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, vamos a hacer a ver un ejemplo así. Ejemplo. Supongamos
Si tenemos aquí, digamos así. Supongamos que el ángulo es 120 grados, 120. Digamos, graficar esto. El ángulo es 120. ¿Cómo lo dibujaríamos? Si es positivo, 120, entonces si es positivo tiene que ser De forma antihorario. antihorario. Por tanto sería 100. ¿Está bien? Supongamos acá vamos a poner que tenemos menos 60. Acá está el ángulo así. Menos 60. ¿Cómo graficaríamos? Menos 60. Menos 60 sería al revés, ¿no? Sí, profe. Horario. Sería Sentido menos, horario. menos 60. ¿Está bien? Supongamos, tenemos aquí C. Supongamos que tenemos ya, esos son los dos ejemplos, ¿no? No puede haber otro ejemplo ya, porque lo estamos así. Supongamos que te pongan así, 150, un poquito más anchito que menos 150, supongamos. Graficamos en menos 150 así, graficamos el ángulo. Sentido horario. Sentido horario, sería así, ¿no? Menos 100, En sentido horario. en sentido horario. Horario. Este sería horario. Horario. No, perdón, este es antihorario. Profe. Antihorario y horario. Este es, me estoy confundiendo. Nadie me dice nada. Este es sentido antihorario. Horario. ¿Sí? Y este sería horario. 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 Y acá también está Y mal. abajo también. Acá tiene que ser horario, ¿sí? Horario. Profesores, depende del signo del número, ¿verdad? No, claro, el signo te va a indicar que es negativo, ¿no? Ha dicho, cuando es sentido horario, el signo, claro, acá el signo me va a indicar si es horario o antihorario. Claro, pues si es negativo, me indica que es horario. Porque acuérdense que el sentido horario es negativo. ¿Está bien? Ok, Sí, profe. está bien. El signo me está diciendo, si es negativo el ángulo, por lo tanto, tiene que ser horario, ¿no? Acá lo estoy indicando. Sentido horario, negativo. Sentido antihorario, positivo. Tienen que saber graficarlo también, ¿no? Hacia abajo, a favor de las agujas de reloj horario y con ese antihorario en contra. ¿Está bien? Ok. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Nada. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Están volando? ¿Entendió? Profesor, no lo voy a dejar. Profesor, ¿va a dejar video? Claro. Sí, Puedes pero cargar el video. Puedes cargar el video, chicos. Sí, Puedes yo cargar lo copié. Ahora, chicos, ahora en esta parte, en la parte B, aquí en la parte B, ya, vamos a transformar un ángulo de sentido, convertir un ángulo cambiar de sentido, ya, vamos a cambiar de sentido. Vamos a cambiar de sentido. Acuérdense que hay dos sentidos, ¿no? Sentido antihorario y sentido horario. Ahora vamos a transformar de sentido. Pongamos, tengo aquí un mismo ángulo. Acá tengo el ángulo θ. Ya voy a tener el ángulo θ. Está en sentido horario. ¿Sí? Está en sentido horario. Está en sentido horario. Profesor, pero yo no quiero en el sentido horario. No, yo quiero transformar en otro sentido. Este mismo ángulo quiero cambiarlo de sentido, nada más, pero con el mismo valor. Entonces, chicos, cuando vamos a hacer el cambio, quiero cambiarlo de sentido. No quiero que sea horario, quiero que sea antihorario. ¿Sí? Porque a mí me han dicho que cuando es sentido antihorario, el ángulo que es, cuando es antihorario, ¿qué ángulo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces yo quiero que el ángulo sea positivo. Yo quiero transformarlo en el sentido antihorario.
¿Está bien? Cuando nosotros vamos a cambiar a otro sentido, a sentido antihorario, este ángulo lo vamos a cambiar, si está en sentido horario, lo vamos a cambiar en sentido antihorario. Pero ¿qué pasa con la medida del ángulo? Va a ser la misma, pero va a cambiar de signo. Signo va a ser positiva. Ahora este acá va a ser positivo, todo esto va a ser positivo. Profe, y si está en negativo pasa a positivo, ¿no? Claro, acá el ángulo ¿qué es? Negativo, profe. Negativo. Sí, Pero cuando dañamos el signo, menos por menos más, ¿no? positivo. Va a ser positivo. Por lo tanto, siempre se añade el signo menos. Siempre cambia de signo. ¿Está bien? Acá entonces sería el sentido. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Sería sentido antihorario. Horario. Profesor, horario no sería horario. No, este es horario. Si cambiamos de sentido, sería sentido antihorario. Ojo, aquí ya teta es negativo. ¿Ah? Aquí teta es negativo. Si a un número negativo le multiplicamos por menos, ¿qué se va a salir? Más. Más. Por lo tanto, este de acá, todo este de acá ya es positivo, así que no se confundan. Siempre se añade el signo, cambia de signo. ¿Está bien? Supongamos, este es negativo, ¿no? Supongamos que sea menos 12. Ahorita vamos a poner un ejemplo para que ustedes se den cuenta qué es lo que está sucediendo. ¿Está bien? Ejemplo. Para que ustedes me están diciendo, profesor, pero el sentido antihorario debería ser positivo. Claro, acá le he puesto el 1000 puntos menos porque teta, ¿qué es? Teta es Negativo. negativo. Por lo tanto, hay que añadir un signo menos para que sea positivo. Por eso que siempre se cambia de signo. Cambiamos de signo siempre. Por ejemplo, si aquí yo tengo sentido antihorario, por ejemplo, tengo el sentido horario. Si es sentido horario, supongamos que sea menos 30. Quiero cambiarlo de... Acá está el sentido horario, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por eso que es negativo. Pero Sí, si quiero cambiarlo a otro sentido, quiero que sea antihorario. Quiero que sea así. ¿Qué va a pasar a este signo? Lo multiplico, le añado el menos, ¿no? Va a cambiar de signo. Por lo tanto, va a ser 30, ¿no? Se va a volver positivo. Porque menos por menos es más. Pero no es necesario que pongan eso todavía ustedes. De frente. Si acá es menos, cambia de signo, sería positivo. ¿Y este sería el sentido qué? Antihorario. Antihorario. Ahora el otro caso. Ya, para que no se me confunda. Supongamos que acá tengo. Supongamos que tengo el sentido antihorario, que vale 60. ¿Ya? Este sentido antihorario. Quiero cambiarlo de sentido. El mismo ángulo es 60. Lo quiero cambiar de sentido. Quiero que sea antihorario, que sea horario. Sentido horario. ¿Cómo sería? Menos. Menos 60. ¿Está bien? Ok, Sí, chicos. profe. Siempre se cambia de signo. Borramos aquí. Ahora, chicos, vamos a hacer operaciones. ¿Sí? Vamos a hacer algunas operaciones importantes. ¿Ya? Nosotros, para poder operar, sumar, para poder ya sea sumar o restar, ¿sí? Todo tenemos que llevarlo a un solo sentido. ¿Sí? De preferencia que sea el sentido antihorario, porque en el sentido antihorario todos los ángulos son positivos o negativos. Positivos. Positivos. Entonces nos conviene que cuando vamos a operar, nos conviene de que todos los ángulos estén en el sentido antihorario. Nos conviene. Si hay por ahí un ángulo que está en sentido horario, tenemos que hacer la transformación. Ahorita vamos a ver el caso. ¿Sí? Sumar ángulos trigonométricos. Suma de ángulos trigonométricos. Punto C. Suma de ángulos
Trigonométrico. Vale, ¿por qué han apagado todas sus cámaras? Cero en presentación lo voy a poner ahora. ¿Por qué han apagado? A nadie ve ahorita. Profesor, mi cámara está prendida. Ah, A mí también, profesor. ya, perdón. Pero yo no veía a nadie. Profesor, mi cámara también está prendida. Los demás, pero la mayoría apagó su cámara. Ya ves, chicos. Supongamos, aquí tenemos de repente, a ver, vamos a poner dos ejemplos. Ya. Profesor, pensé que iba a poner ejercicios. No, primero vamos a explicar, de ahí vamos a poner los ejercicios, para que vean la diferencia. ¿Está bien? Ahí está. Bien. Miren, por ejemplo, aquí voy a poner aquí en un solo sentido. Θ y beta. ¿Ya? Y aquí voy a poner aquí beta. Y le voy a poner beta. ¿Está bien? Listo. Si yo veo que todos los ángulos están en un solo sentido y sobre todo que están en sentido antihorario, simplemente sumo directamente. ¿Beta en qué sentido está? Para ese punto. ¿Qué sentido? Antihorario. Antihorario. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. El de abajo. Antihorario. Horario. Positivo. Y los dos están en un solo sentido, ¿no? Antihorario está en un solo sentido. Por lo tanto, yo puedo operar directamente porque ya están todos en un solo sentido y están en el sentido antihorario. Por lo tanto, simplemente digo beta más θ, como es un ángulo de 90, ¿cuánto suma? 90. Ya. Profesor, ¿por qué suma 90? Porque es un ángulo recto, pues chicos. El ángulo recto siempre suma 90. Y Profe, lo pone de frente porque los dos están en el mismo sentido, ¿no? sí, y son positivos. Ya. Profesor, ¿y si fuera uno positivo y otro negativo? Aquí está el ejemplito, justamente. Ah, ¿cómo dice? A ver, ¿qué pasaría si están en diferentes sentidos? A ver, ¿qué pasaría? Supongamos, aquí, ¿beta en qué sentido está? Antihorario. Positivo. Horario. Y este está en sentido horario. Horario. El beta nos vamos a dejar ahí porque nos conviene, por eso le digo, chicos, es preferible que los ángulos estén en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque es positivo. Pero beta está en sentido horario, entonces ahí vamos a hacer la transformación. Vamos a cambiarlo al sentido antihorario. O sea, tenemos que transformarlo así. ¿Pero qué va a pasar con θ? Va a cambiar de signo, negativo. Va a cambiar. Y entonces, una vez que hemos hecho el cambio, ahí recién vamos a sumar. Entonces sería beta menos θ, ¿cuánto Menos. vale? 90. 90. No podemos sumar o antihorario con horario, no podemos sumar. Todo tenemos que llevarlo a un solo sentido. De preferencia, antihorario. Nunca se olvide, acá lo voy a poner, importante. Importante. ¿Sí? No se olviden. Cuando sumemos ángulos trigonométricos, ojo, estamos en trigonometría, trigonométricos, todos los ángulos deben estar en un solo sentido. De preferencia, ¿qué? ¿De preferencia qué? De preferencia, ¿qué? De preferencia antihorario. Lo pone con mayúscula. Antihorario. ¿Está bien? Ahí está.
Importante, la palabra un solo sentido. Voy a subrayar un solo sentido, de preferencia antihorario. Esto es muy importante, chicos. ¿Está bien? Yo les he explicado, como yo les he enseñado trigonometría el año pasado, yo les he explicado esto. De repente algunos se acuerdan, otros de repente no se acuerdan. Ahí está. ¿Está bien? Yo no sé por qué mi cámara se ha movido tanto. A ver. Creo que es porque le he empujado. Se me había cerrado el Zoom. Ya, ahí está. Creo que moví mi banquita. Lo que pasa es que mi cámara está en una banquita y cuando me moví lo partí. Ahí está. ¿Está bien? Profesor, ¿y a qué hora va a dejar el video? Más o menos en la tarde, 6, 7, por ahí. Ah, ya. Profe, Ya. Dime. no va a dejar tarea, ¿no? ¿Por qué? Mejor deje tarea la próxima ¿Va a vez dejar, para profe? Sí, profe, mejor la próxima. Sí, profesor, la próxima semana. Ya, entenderlo. claro, ¿Qué, la próxima semana voy a dejar tarea, pero vamos a practicar aquí unos ejercicios. ¿Está bien? Ya, gracias, profe. La próxima, Ya, semana, la próxima semana avanzamos todas las preguntas del libro, ¿ya? Y avanzamos los problemas del libro y luego dejo la tarea, ¿está bien? Hoy día vamos a hacer algunos ejemplos interesantes. Ejemplitos. Ejemplo, a ver, primero vamos a empezar con el ejemplo aquí, un ejemplo clásico. Ya, un ejemplo clásico. Ejemplo número 1. Le voy a poner hallar X. Hallar X. ¿Está bien? Y ahí está. Parecido al que hemos hecho ahí. ¿Sí? Pero esta vez lo voy a poner así. En 90. ¿Sí? Acá lo voy a poner. Voy a poner 3x más 10. Y acá le voy a poner 20x menos 12. ¿Está bien? A ver. ¿Vieron ese ejemplo? El primero en qué está, en sentido horario o antihorario. Antihorario. Horario. Antihorario. Horario. Entonces le cambiamos de signo. Eh, ¿Cambiamos de signo? sí. No. No, porque es antihorario es positivo y nos conviene. Sí. Ahí lo dejamos, está igualito. A este. Es ¿Tiene horario, sentido? sí Sí, yo le creo que cambiamos de sí. signo. Hay que Sí le cambiarlo cambiamos de- de signo, porque es horario. De signo. Ya, Porque entonces, es cuando horario. nosotros cambiamos de signo, tenemos que hacer así, mira. Cambiamos de signo a todo. O sea, ponemos el signo menos a todo. Acá adentro tiene que estar 20 menos 12x. ¿Está bien? A todo se cambia. O sea, ponemos un paréntesis a todo el ángulo. Ahí está el signo menos, ya le hemos cambiado de signo. Y luego este ángulo que le ponemos acá. Tenemos que sumarle, ¿no? ¿Cuánto suman los dos? ¿Cuánto suman? ¿Suman o no? Salió 6. 90. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Profesor, No, no. Dime. ¿Qué pasó? ¿podría repetir, por favor? Ok. Vuelvo a repetir. A ver. Chicos, vamos a borrar aquí, vamos a borrar acá. Ok. Ese es el ejercicio. Yo les había dicho que para poder operar, todo tiene que estar en un mismo sentido. Y de preferencia sentido antihorario. ¿Está bien? 12. El primer ángulo, ¿qué sentido está? Antihorario. Antihorario. ¿Lo cambiamos? No, porque nos conviene, es positivo. El otro Está en horario. está en horario, pero
hay que transformarlo porque están en diferentes sentidos. Todo tiene que estar en un mismo sentido. Todo lo llevamos a antihorario. Como acá está en sentido antihorario, tenemos que cambiarlo a sentido Horario. horario. Cuando cambiamos de sentido, ¿qué pasaba con el ángulo? Cambiaba Se de... resta. Sí, ponemos signo. el signo menos, ahí está, ese signo menos. Y adentro ponemos el ángulo que teníamos, que es 20 menos 2x. Menos 2x. ¿Está bien? Sí. Ya le hemos cambiado. Ahí está. Pregunta, chicos. Ahora, ¿cómo calculo x? ¿Cuánto suman los dos ángulos? Suma 90 grados. Suman 90. Entonces ponemos aquí 3x más Dale 10 dos. menos, Menos 20 menos 20 menos menos x. 2x igual a es 9. igual a 90. 12, profe. Acuérdense, chicos, que este menos afecta a ambos, ¿ah? Por si acaso. Entonces será así. 3x más 10. Dale 2. Cuando este signo está afuera, cambia todos los sentidos de lo que están adentro. Cambia todos sus signos que están adentro. Sería menos 20, menos por menos, Más Más 2x. 2x es igual a 90. 3x más 2x sería 5x. 5x. 10 menos 20, signos diferentes se resta y se lleva el signo del mayor. menos 10. Menos 10, menos 10. 10 sería igual a 90. Es igual a 90. Este menos pasa a sumar, 100. perdón, el menos 10 pasa a sumar al otro lado, sería 5x es igual a 100. 5x igual a 100. Por lo tanto, este 5 pasa a dividir, sería, con lo que está multiplicando pasa dividiendo, pues sería 100 entre 5. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? 12. 20. 20. 20. 20. ¿De dónde sacó el 12? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ahí usted lo pasó en claro, sentido profesor. antihorario, ¿verdad? Claro, lo que estaba horario lo transformé a antihorario. Para que sea, aquí está la recomendación importante. Cuando sumemos ángulos trigonométricos, todos los ángulos deben estar en un solo sentido. O sea, todos tienen que tener un solo sentido. De preferencia, anti-horario. ¿Está bien? Ok. Último ejemplo. Ya, voy a borrar esto. ¿Están entendiendo, verdad? Ustedes son muy inteligentes. Chicos, les comento que mi perrito casi se muere. ¿Su perrito? Sí, casi se muere. Yo tengo una mascota que se llama Rocky. Es un perrito. Y mi mamá estaba llorando porque se estaba desmayando porque creo que lo envenenaron. Sí, tuvimos que llevar a ¿Qué? Lo ¿Lo envenenaron. envenenaron, profesor? Qué Ay, mal. profesor, qué malo. No sé, lo que pasa es que a veces mi perrito sale, lo soltamos a veces un ratito a la calle para que vaya a orinar así. Y estaba bien, ¿no? Y entró, estuvo ahí con nosotros, pero después un rato como que se quería desmayar. Y estaba botando espuma y sus ojitos estaban desorbitados. Y como que se quería desmayar el perro. No podía caminar. Profe, yo tenía una, profesor? profe, yo tenía una perrita, pero murió envenenada. ¿Sí? Entonces le llevamos de emergencia al veterinario y el veterinario le puso un antibiótico, o sea que como un antídoto, ¿no? Que le ayudan al animalito a poder recuperarse. Y bueno, se recuperó. Profesor, ¿puede ponerse a un lado de la pizarra, por favor? Ah,